Probablemente te has preguntado alguna vez por qué en español algunas palabras llevan acentos escritos y otras palabras no llevan acentos escritos. Por ejemplo, la palabra política tiene un acento escrito. La palabra derecho no tiene ningún acento. La palabra finanzas tampoco tiene acento escrito. Pero la palabra educación sí tiene acento escrito. Vamos a ver por qué en español algunas palabras sí tienen acento ortográfico y otras palabras no lo tienen. Primero, para entender dónde se escriben los acentos ortográficos y en qué palabras no se escriben, tenemos que aprender a dividir palabras en sílabas. La palabra política se divide así: po, li, ti, ca. Política. La palabra derecho, de, re, cho. 3 sílabas. La palabra finanzas, fi, nan, sas. Y la palabra educación, e, du, ca, sion. Es importante entender lo que es el acento oral en español. En español, todas las palabras tienen un acento oral. El acento oral es la sílaba que tiene más énfasis. Por ejemplo, en la palabra política, la sílaba li tiene más énfasis. Política, política. No se dice política, no se dice política, se dice política. Derecho. La sílaba re tiene más acento. Tiene el acento oral. Derecho. No es derecho, no es derecho, es derecho. Finanzas. También la sílaba nan tiene más énfasis. Finanzas. No se dice finanzas, no se dice finanzas, se dice finanzas. Educación. Educación. La sílaba sion tiene más énfasis, tiene el acento oral. No se dice educación, se dice educación. En español, contamos las sílabas desde el final. Sílaba 1, sílaba 2, sílaba 3, sílaba 4. Sílaba 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. En español, si una palabra termina en vocal, N o S, y tiene el acento oral en la sílaba 2, entonces no tiene acento escrito. Por ejemplo, derecho. Derecho termina en vocal, O, y tiene el acento oral en la sílaba 2, re. Por eso no tiene acento escrito. La palabra finanzas es similar. Finanzas termina en S, tiene el acento oral que recae sobre la sílaba nan, que es la sílaba 2, por eso no tiene acento escrito. Pero la palabra educación termina en N y
el acento oral recae sobre la sílaba ción, que es la sílaba 1, y por eso tiene acento escrito. En español, si una palabra termina en D, L, Z o R y la sílaba acentuada, la sílaba oral, recae sobre la sílaba 1, entonces la palabra no tiene acento escrito. Por ejemplo, profesional. La palabra o la sílaba acentuada es nal. Profesional termina en L y por eso no tiene acento escrito. Facultad. Facultad termina en D. El acento oral recae sobre la sílaba 1, tad, facultad, no tiene acento escrito. Analizar. Analizar tiene el acento oral que recae sobre la última sílaba, sar, analizar. Termina en Z, no tiene acento escrito. La palabra kinder, el acento oral está en la sílaba 2 y por eso tiene acento escrito, kinder. La palabra fácil es similar, fácil. No se dice fácil, se dice fácil. Acento. Cuando el acento oral recae sobre la sílaba 3, entonces siempre se escribe el acento escrito. Siempre. Por ejemplo, política. Política. 3 sílabas. El acento oral recae sobre la sílaba li. Se escribe el acento porque es la sílaba 3. Éxito. 3 sílabas. Éxito. El acento recae sobre la sílaba 3. Se escribe el acento. Clínica. 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 Cli. Acento escrito. Existen también los homófonos en español que se distinguen gráficamente a través del acento escrito. Tú versus tú. Por ejemplo, tu libro como posesivo versus eres tú, doctor, tú como pronombre. Sí versus sí, cuando es sin acento, es la conjunción equivalente de if en inglés. Y cuando es lo contrario de no, sí, se escribe con acento. Mi versus mi sin acento es un posesivo. Mi gata versus mi como objeto de preposición. Para mí. Por mí.
sin mí. Ahora, papa versus papá, cuidado con esto, porque un papa es una cosa diferente de un papá. Entonces, papá versus papa son dos conceptos totalmente diferentes. A veces los estudiantes preguntan si los acentos realmente son necesarios. La respuesta es sí con acento. Los acentos escritos en español son sistemáticos. Sistemáticos con acento. No es difícil aprender las reglas. Y los hispanohablantes, cuando escriben en español, sí usan los acentos. Trata de usarlos correctamente.